En el silencio de un amanecer de 1954, la vida de Rosa Lati se vio sacudida por lo inexplicable. En medio de la quietud, surgió un objeto desconocido de las sombras, escoltado por dos figuras etéreas de estatura diminuta, y un idioma que desafiaba cualquier comprensión humana. ¿Qué misterios se esconden tras este encuentro? Conforme las campanadas del reloj de la iglesia anunciaban las 6:30 de la mañana del 1 de noviembre de 1954, un delicado velo de niebla aún cubría el paisaje italiano, envolviendo la aldea en un ambiente de misteriosa penumbra. El aire portaba un tono húmedo y un viento tenue susurraba entre los árboles, haciendo danzar las hojas en un crujir rítmico con cada ráfaga. Rosa Lati, una robusta mujer campesina italiana y de rostro sereno, salió de su casa, dejando atrás el calor y la seguridad de su hogar. A sus 40 años y siendo madre de 4 hijos, llevaba consigo el peso de la tradición y el amor por su familia. Aunque descendía de una humilde familia campesina, la tradición dictaba que Rosa vistiera de manera adecuada para el Día de Todos los Santos. Su atuendo, compuesto por un vestido, chaqueta y zapatos nuevos, irradiaba una elegancia sutil y refinada. Sin embargo, para evitar ensuciar su ropa con el polvo y la suciedad del camino, Rosa decidió caminar descalza, sosteniendo sus zapatos y medias en una mano. En su otra mano sostenía un ramo de claveles, flores que irradiaban un dulce aroma que se mezclaba con el olor a musgo del bosque. Eran para honrar a los muertos, un recordatorio silencioso de aquellos que ya no estaban. Caminó por el sendero forestal, un camino discreto que conducía a la ciudad de Bucine. Mientras caminaba, el susurro del viento entre los árboles creaba una melodía matutina que acompañaba sus pasos. Cuando se adentró en un claro familiar, un destello metálico, como una estrella caída, llamó su atención. Había algo que brillaba detrás de los arbustos, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Avanzó con cautela hasta llegar al corazón del bosque, donde descansaba un enigmático objeto perdido en el tiempo, un antiguo uso de bronce cuyo origen era desconocido. Erguido con majestuosidad, alcanzando una altura de 2 metros y un ancho de 1 metro, parecía estar hecho de una sustancia antigua y misteriosa. Al tocar su superficie, sintió la rugosidad y frescura de los granos de arena entre sus dedos. Su atención se vio cautivada por 2 ojos de buey, y una pequeña puerta translúcida en el cono inferior, como si fueran ventanas hacia un pasado remoto. Era como si aquella reliquia perteneciera a un mundo olvidado en las páginas del tiempo. Antes de que pudiera asimilar la situación, 2 figuras emergieron de detrás de los arbustos. Eran pequeños, no más altos que un niño, vestidos con overoles grises y cascos de cuero. En sus rostros se dibujaban sonrisas inquietantes, como si estuvieran talladas en piedra, desafiando cualquier rastro de calidez humana. De forma alegre y desconcertante, intercambiaban palabras en un lenguaje silbante e incomprensible. El corazón de Rosa palpitaba con intensidad en su pecho, mientras escuchaba el fluir de su sangre en sus oídos. Para su sorpresa, los pequeños seres no parecían asombrados al verla. El que parecía más anciano incluso intentó hablar con ella, pero ante la evidente incomprensión de Rosa, simplemente se acercó y le arrebató las medias. Su compañero, con la misma osadía, le quitó el ramo de claveles. Tras su pillaje, los hombrecillos se apresuraron a refugiarse en su extraño aparato. Su audacia fue tan sorprendente que Rosa quedó paralizada durante unos segundos, incapaz de reaccionar. Pero luego, con la furia ardiendo en sus ojos, Rosa se encontró a sí misma gritándoles, exigiendo la devolución de sus pertenencias. Sus palabras resonaban en el silencioso bosque, destrozando el tranquilo canto de los grillos. Las extrañas criaturas parecieron asustarse, y con una mirada nerviosa, le devolvieron un calcetín y la mitad de las flores. No obstante, este arreglo no logró calmar a Rosa. Seguía exigiendo justicia, señalando sus piernas desnudas y la media faltante. Pero la paciencia de los extraterrestres pareció agotarse. El individuo de apariencia más anciana, extrajo un objeto extraño de su pecho, un sombrero de copa marrón que, según el relato posterior de Rosa, se asemejaba más a una cámara que a un arma.
El temor superó a la curiosidad y decidió que era momento de irse. A medida que huía, los ecos de sus pisadas reverberaban en su mente, creando un tamborileo que parecía estar perfectamente sincronizado con los latidos frenéticos de su corazón. Echó un vistazo hacia atrás, y vio a las dos criaturas que la observaban con una calma desasosegante, sin hacer ademán de perseguirla. Su interés parecía haber regresado a la nave, tocándola con un dispositivo extraño, produciendo chispas de luz que parecían danzar en el aire antes de extinguirse. Cuando finalmente llegó al pueblo, estaba sin aliento, con el cabello despeinado y los ojos muy abiertos por el miedo. Se cruzó con Beppe Gostinelli, un conocido cazador local, pero en su estado de angustia, no pudo relatarle lo que había presenciado. En cambio continuó su carrera frenética hasta llegar a casa de su amiga, Anita Valentí. Cuando Anita la vio, no pudo ignorar el terror evidente en sus ojos. Rosa, con las palabras saliendo en un torrente, contó su encuentro con los seres y su extraña nave. Anita la escuchó, asombrada y llena de incredulidad. Pero la sinceridad de Rosa y su honestidad, la convencieron de que algo extraño había ocurrido. Rosa informó lo sucedido a la policía local y al sacerdote de la iglesia. El relato de Rosa llegó a oídos de varios aldeanos, quienes, si bien mostraban escepticismo, no podían ignorar la evidencia de su angustia ni la reputación que Rosa tenía como una mujer honesta y sensata. Esto les llevó a tomar su testimonio con seriedad. Con determinación, un grupo de aldeanos liderados por el oficial de policía, emprendió el mismo camino trazado por Rosa. Aunque no hallaron rastro alguno de las misteriosas criaturas ni su nave, quedaron perplejos ante un asombroso descubrimiento. En el lugar exacto que Rosa indicó, se descubrió un agujero en el suelo que presentaba una superficie perfectamente plana, como si la tierra hubiese sido perforada con una precisión quirúrgica. Aquella evidencia tangible, confirmaba de manera irrefutable que algo inexplicable había ocurrido allí. La historia de Rosa se extendió rápidamente, como un fuego en un bosque seco. En poco tiempo, su vida pacífica y rutinaria se vio interrumpida por entrevistas, documentales y curiosos visitantes. Pero a pesar de toda la atención y el alboroto, Rosa nunca cambió su historia. En su mirada todavía se veía el reflejo de las criaturas, y en su voz el eco de una verdad desconocida. El encuentro de Rosa Lati ha sido objeto de investigación y documentación en el pasado, y se ha sometido a varias reinvestigaciones en años posteriores. Además, hay varios testigos que respaldan los hechos y cuyos relatos coinciden en cuanto a la ubicación y el objeto presenciado. Estos testigos parecen ser en su mayoría muy confiables, a pesar de los detalles aparentemente extraordinarios del incidente. Por ejemplo, en la misma mañana y aproximadamente a la misma hora en que ocurrió el incidente, Romualdo Berti, un joven albañil de 25 años, aseguró haber presenciado un fenómeno parecido. Describió haber visto un objeto que comparó con un cohete luminoso, con forma de cigarro, con llamas que se elevaban desde la parte trasera, en los bosques de Cennina. Según su historia, el objeto se elevó verticalmente al principio, para luego estabilizarse y dirigirse hacia el horizonte. Berti comentó que el objeto tenía un tono azulado y destacó que parecía moverse en total silencio. Sin embargo, la historia no se detiene allí. Un cazador, cuyo nombre permanece desconocido, afirmó haber visto el objeto aterrizar en el bosque, en el mismo lugar donde, poco después, Rosa tendría su encuentro con lo desconocido. Cada testigo, desde el albañil hasta el florista local, Andrea Livi, quien avistó una gran cosa rojiza en forma de cono en el cielo, aporta un rompecabezas al misterio, narrando la misma historia desde diferentes ángulos y perspectivas. El testimonio de Rosa Lati no solo incluyó el avistamiento del objeto volador, sino que también describió una serie de figuras pequeñas con trajes grises, altas como niños de 5 años, que parecían estar charlando entre sí. Lati dejó a todos asombrados, al brindar detalles precisos de su encuentro con estas criaturas, así como una descripción minuciosa del objeto que presenció. La singularidad de este objeto, un cono doble con una puerta de vidrio abierta, fabricado con un metal ligero pulido, añade un toque surrealista a la historia.
La presencia de evidencia física, como un profundo agujero en el lugar del aterrizaje, solo refuerza la posibilidad de que algo verdaderamente extraordinario ocurrió ese día. Conforme la noche caía sobre el pintoresco paisaje rural, la actividad no se detenía. Otros testigos informaron haber avistado nuevamente el objeto, esta vez durante la noche. Dos granjeros, Giuliano y Tosca Colzelli, fueron despertados por gritos provenientes del exterior de su hogar. Al salir a investigar, se encontraron con Marcello Postocci di Giovanni, un motociclista local, detenido en su motocicleta y observando un objeto de forma ovalada. La pareja apenas logró vislumbrarlo antes de que desapareciera detrás de las montañas cercanas. Empero, el motociclista tuvo una visión más clara y prolongada del objeto. Afirmó que parecía estar volando a una baja altitud, tan cerca, que la intensa luz blanca azulada lo deslumbró por un instante. Si estas afirmaciones de avistamientos son verdaderas, estamos ante un incidente sin precedentes que escapa a nuestra comprensión actual de la realidad. No obstante, hay quienes han sugerido que este extraño evento podría ser una confusión o un engaño. Los escépticos argumentan que Rosa Lati y los demás testigos podrían haber malinterpretado un globo meteorológico u otro objeto terrestre como un ovni. Otros van más allá, sugiriendo que este fenómeno podría haber sido orquestado como un engaño a gran escala, una teoría que, sin embargo, carece de pruebas sólidas. La existencia de un agujero en el suelo, con una profundidad de casi 1 metro y difícil de falsificar, sugiere contundentemente que algo concreto sucedió. Lo que queda, entonces, es una historia llena de misterio y especulación. Las descripciones detalladas de los testigos, la consistencia en sus relatos y la existencia de pruebas físicas, parecen indicar que el encuentro de Rosa Lati con lo desconocido fue algo más que una mera ilusión. ¿Qué era entonces lo que se avistó en Zennina? ¿Un vehículo extraterrestre? ¿Una tecnología humana no reconocida? ¿O una manifestación de lo que aún desconocemos? El encuentro de Zennina plantea también de manera intrigante la pregunta sobre la naturaleza de los seres que ocupaban el ovni. En este caso, fueron descritos como humanos, lo cual es raro comparado con las descripciones más comunes de seres con grandes ojos y bocas pequeñas. ¿Podría esto sugerir que estamos lidiando con una civilización extraterrestre, más parecida a nosotros de lo que podríamos haber imaginado? ¿O es un reflejo de nuestras propias expectativas y creencias? Más allá de las teorías y las conjeturas, lo que es cierto es que el aterrizaje de Zennina ha dejado una huella indeleble en el campo de la ufología. El encuentro de Lati nos reta a abrir nuestra mente a las posibilidades, a cuestionar nuestras creencias preconcebidas, y a explorar la realidad en sus múltiples facetas. Nos invita a especular y debatir, y sobre todo, a mantener viva la llama de la curiosidad.